Hoy quiero acercarme a ti para hablar sobre una de las prisiones más sutiles y a la vez más dolorosas que podemos habitar en nuestro caminar por este mundo, el miedo al rechazo y la angustia por no ser aceptados. Hay una sensación de frío en el pecho, una punzada de inseguridad que aparece cada vez que tenemos que mostrar quiénes somos realmente, cada vez que tenemos que expresar nuestra fe o simplemente cada vez que entramos en un lugar lleno de gente. Te encuentras en este tramo de tu vida donde sientes que caminas sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra y cada gesto para no incomodar a nadie, para no ser juzgado y para no ser expulsado del círculo de aprobación de quienes te rodean. Es esa angustia de sentirte invisible o, por el contrario, sentirte demasiado observado y criticado. Te despiertas analizando por qué aquel amigo no te llamó, por qué en el trabajo no valoraron tu idea, o por qué tu propia familia parece no comprender tus decisiones más profundas. Es la fatiga de usar una máscara constante. El miedo a que si la gente conociera tu verdadera esencia, tus debilidades y tus luchas, dejarían de quererte o de respetarte. Esa pesadez de vivir para complacer a los demás, de buscar desesperadamente un me gusta o una palabra de validación para sentir que tu vida tiene valor. Es lo que hoy tiene tu alma en un estado de cautiverio emocional que te impide brillar con la luz única que Dios puso en ti. Es de vital importancia que hoy, en este momento de vulnerabilidad, comprendas que el miedo al rechazo no es un problema de tu personalidad, sino una herida en tu identidad que necesita ser sanada desde el origen. Quiero que sepas que buscar la aceptación de los hombres es como intentar saciar la sed bebiendo agua salada en cuanto más bebes. Mas, si hoy te sientes herido por el desprecio de alguien, o si estás paralizado por el temor a que te señalen, quiero decirte que no es porque no tengas valor, sino porque has puesto la llave de tu autoestima en el bolsillo equivocado. No eres una persona defectuosa por haber sido rechazada en el pasado. Eres un ser humano con una necesidad legítima de pertenencia que ha olvidado que su primer y más importante lugar de pertenencia es el corazón del Padre. Es normal que el alma tema a la soledad y al juicio ajeno, pero hoy quiero invitarte a que dejes de ser un mendigo de atención humana y empieces a ser un habitante de la aprobación divina. Vamos a descubrir que existe una verdad antigua que dice que eres aceptado de forma incondicional, no por lo que haces, sino por lo que eres. Vamos a conocer esa paz que inunda el ser cuando finalmente entendemos que si el creador del universo nos ama, la opinión del resto del mundo pierde todo su poder de destrucción para entender cómo vencer este miedo. Tenemos que mirar la historia de una mujer que vivía escondida detrás del rechazo de toda su comunidad. Imagina el calor del mediodía en una aldea de Samaria. Las mujeres solían ir al pozo a buscar agua temprano en la mañana o al atardecer, cuando el clima era fresco y podían conversar entre ellas. Sin embargo, esta mujer iba sola al mediodía, bajo el sol más ardiente. ¿Por qué lo hacía? Porque quería evitar las miradas de desprecio, los susurros a sus espaldas y el juicio de las otras mujeres de su aldea. Su historia personal estaba llena de fracasos y de decisiones que la habían marcado como alguien a quien era mejor evitar. Ella era una experta en el arte de esconderse para no ser herida una vez más. Pero ese día, junto al pozo, se encontró con alguien que rompió todos los moldes del rechazo social de la época. Jesús, siendo un hombre judío, no solo le habló a una mujer samaritana, sino que le pidió un favor. Él no la miró con juicio, no la condenó por su pasado, ni se alejó de ella por su reputación. Al contrario, Jesús la vio de verdad, conoció su dolor y le ofreció un agua que prometía que nunca más volvería a tener sed de esa validación que tanto buscaba en los hombres. Aquella mujer entró en la conversación con miedo y desconfianza, pero salió de ella con tal seguridad que corrió hacia el mismo pueblo que la rechazaba para contarles que había encontrado al Salvador. Esta historia nos enseña que el encuentro con el amor de Dios es lo único capaz de sanar la herida del rechazo. Cuando te sientes verdaderamente aceptado por Dios, dejas de huir de las personas y empiezas a caminar con una autoridad que no depende de lo que ellos piensen de ti. Tu victoria
no depende de que el mundo cambie su opinión sobre ti, sino de que tú cambies la fuente de la cual bebes tu identidad, esa verdad de que tu valor es una herencia y no un trofeo. Es lo que hoy llamaremos la seguridad del amor incondicional. En el mundo nos enseñan que tenemos que ganar nuestra aceptación al ser los más inteligentes, los más bellos, los más productivos o los más santos para que nos quieran. Pero en la Biblia el orden es totalmente diferente. Dios nos amó primero cuando todavía estábamos perdidos, cuando todavía no hacíamos nada bien. La aceptación de Dios no es el premio por nuestra perfección, es el punto de partida de nuestra transformación. Vivir con esta conciencia es entender que el rechazo de los hombres a menudo es el filtro que Dios usa para que no te detengas en lugares que no son para ti. A veces, que te cierran una puerta es la forma que tiene el cielo de decirte que esa habitación es demasiado pequeña para tu propósito. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de esforzarte por encajar en moldes humanos y descansas en el diseño divino que te dice que eres hecho de forma maravillosa. El miedo al rechazo se disuelve cuando comprendes que la única mirada que realmente tiene poder sobre tu destino es la mirada de aquel que dio su vida para rescatarte a vivir. Con la conciencia de esta aprobación divina significa que dejas de ser un espejo que busca reflejar lo que otros quieren ver y te conviertes en una lámpara que brilla con luz propia. Imagina que tu vida es una obra de teatro donde el público está lleno de críticos feroces que nunca están conformes. Si actúas para ellos, siempre estarás nervioso, olvidando tu letra y temblando de miedo. Pero si decides actuar para un solo espectador, para aquel que te dio el papel, para aquel que escribió tu historia y que está de pie aplaudiendo cada uno de tus avances, entonces la crítica del resto del público se vuelve ruido de fondo. Al practicar esta visión, descubres que la paz no viene de ser popular o comprendido por todos, sino de ser fiel a quien te llamó. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de cargar con la responsabilidad de ser perfecto ante los ojos de los demás y te permites ser un hijo que está aprendiendo. Al decir, Señor, hoy elijo tu aprobación por encima del aplauso del mundo, estás declarando que tu valor ya fue pagado en la cruz y que no está a la venta. Tu vida recupera su nitidez cuando entiendes que el rechazo del mundo a menudo es la confirmación de que ya no perteneces al sistema de este mundo, sino al reino de la luz. Jesús es el modelo supremo de cómo vivir con total libertad frente al rechazo. La Biblia dice que él fue despreciado y desechado entre los hombres, un hombre de dolores que conoció el desprecio en su propia piel. Fue rechazado en su propia aldea, incomprendido por su familia y abandonado por sus amigos más íntimos en su hora más oscura. Sin embargo, ese rechazo nunca detuvo su misión, porque su identidad estaba anclada en una sola voz, la voz del Padre que le dijo en el bautismo: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Jesús es quien hoy se acerca a tu sentimiento de exclusión y te dice: sí, el mundo los odia. Sepan que a mí me odió primero. Él es quien te asegura que aunque todos te den la espalda, Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tener a Jesús es saber que tu silla en la mesa del banquete celestial está asegurada, sin importar quién intente quitarte la silla en las mesas de la tierra. Él es quien transforma tu dolor por el rechazo en una unción de compasión para otros. Cristo es el que te regala la paz para ser diferente, para hablar la verdad y para caminar con integridad, sabiendo que su sonrisa de aprobación es tu mayor recompensa. Él es tu refugio, tu identidad y el que garantiza que nadie en este universo tiene el poder de borrar el nombre que Él escribió en el libro de la vida para superar el miedo al rechazo y empezar a caminar en tu verdadera esencia. Hoy mismo. Te invito a seguir estos 3 pasos prácticos. Identifica y entrega tus espejos falsos a hoy. Toma un momento para pensar en quién es esa persona o ese grupo de personas cuya opinión te genera más ansiedad. Reconoce que has convertido su aprobación en un espejo donde buscas tu valor. En una oración sencilla, dile a Dios: Señor, hoy rompo este espejo falso. Perdóname por buscar en los hombres lo que solo tú puedes darme. Decido que tu opinión es la única que define quién soy. Al hacer este acto de entrega, le quitas el poder emocional a quienes te han herido o intimidado.
La paz es el resultado de tener un solo dueño para tu corazón. Cambia tu diálogo interno con la verdad. Cada vez que sientas el aguijón del rechazo o el miedo a ser juzgado, detén el pensamiento negativo y sustitúyelo por una declaración de la Biblia. En lugar de decirte no encajo o nadie me quiere, en voz alta, soy amado con amor eterno, soy una nueva creación y Dios se deleita en mí. Al principio te parecerá extraño, pero estás reprogramando tu mente para escuchar la voz de la verdad por encima del ruido de la mentira. La fatiga desaparece cuando dejas de pelear contra las críticas y empiezas a descansar en las promesas. Eres quien Dios dice que eres. Nada más y nada menos, realiza un acto de autenticidad. Decide hoy hacer o decir algo que Dios haya puesto en tu corazón. Incluso si temes que a los demás no les guste o no lo entiendan,